Buenas noches a todos. Continuamos con la serie de los sacramentos. Hoy queremos conversar un poquito de la unción de los enfermos. El sacramento tan maravilloso y tan necesario en estos momentos, ¿no? Yo creo que a todos nos viene como a la mente pues, estos dibujos, ¿no? Típico, una persona está pues enferma o está en el hospital y pues todo el mundo, al menos los más jóvenes, o los papás intentan que los niños le escriban palabras de ánimo, no, todo va a salir bien, etcétera, ¿no? Porque la realidad de la enfermedad es una realidad muy dura, de la que no podemos salvarnos porque de una manera o de otra va a estar presente en nuestra vida, ya sea en algo pequeñito o en algo pues, de mayor importancia. Entonces, estamos intentando hablar hoy de un sacramento que es muy importante, porque cuando le decimos, todo va a salir bien, realmente es como un buen deseo, ¿no? Y también está acompañado de nuestras oraciones y de nuestra confianza en los médicos que están poniendo allí todo de su parte. Pero al mismo tiempo, es bueno saber que existe un sacramento que Dios, que es nuestro Padre, ha dispuesto especialmente para los momentos de enfermedad grave o ya cuando estamos con peligro de muerte por ancianidad, o sea que aunque no tengamos una enfermedad concreta, estamos ya tan viejitos bueno, que estamos en circunstancias en donde cualquier cosita pues, puede ser ya definitiva, ¿no? Bueno, entonces quisiera que habláramos primero de la realidad del dolor, de la realidad de la muerte, que la verdad en estos momentos de la historia de la humanidad está como tan presente. En estos días hablamos aquí en mi casa de, bueno, Dios mío, ¿qué estará pasando? Porque, o sea, cada día son noticias tanto de personas que caen enfermas o de personas que fallecen, ya sea por la pandemia o por otras circunstancias, ¿no? Y es que realmente, aunque en estos momentos esa realidad esté como muy patente y muy cercana a nuestras vidas, pues resulta que en otras épocas también lo ha estado, ¿no? Aunque ahorita es un buen momento como para reflexionar sobre este tema. Entonces, la realidad del dolor, de la enfermedad, de la muerte, contrasta con esas verdades de la fe, y ni siquiera de la fe, porque la inmortalidad del alma es una verdad natural, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, es decir, que no es solamente una verdad para los creyentes, para los que tienen la fe católica, sino que la inmortalidad del alma era ya una verdad alcanzada por los filósofos griegos, aunque no todos, ¿no? Pero pues bueno, la inmortalidad, la resurrección de los muertos y la vida eterna son las verdades de nuestra fe que vienen a acompañar pues todos estos momentos de dolor, de enfermedad y de muerte y que nos permiten enfrentarlas pues con una visión más serena, más esperanzada, más confiada, ¿no? Entonces partimos nuevamente de la idea básica que yo quisiera que quedara como subrayada en estas clases que hemos venido viendo durante todos estos meses, que es la realidad fundamental de que somos hijos de Dios. Y no somos solamente criaturas de Dios que Él hizo a su imagen y semejanza, lanzó y dejó y nos abandonó, ¿no? O sea, nos puso en la vida y ya nos dejó de nuestra cuenta, ¿no? Sino que es todo lo contrario. El modo de ser de Dios, revelado tanto especialmente en el Nuevo Testamento, es el de un padre que está muy atento a las necesidades de sus hijos, a cada una de sus cosas, que tiene un amor que está continuamente velando por el bien, como recordábamos en la última clase con la parábola del hijo pródigo, ¿no? Aquel muchacho se va, despilfarra su herencia y el padre está atento, esperando a verlo aparecer por el camino para acercarse a darle un abrazo e incorporarlo nuevamente en la familia. Pues esa es la vida nuestra, una vida que nos llena de serenidad porque a pesar de que pase lo que pase, de que venga lo que venga, no estamos solos, ¿no? Dios no solo está con nosotros, sino que nos acompaña en el dolor y a través de los sacramentos nos va dando esa fuerza para poder llevar el dolor que aparezca en nuestra vida. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que el dolor, la enfermedad y la muerte son realidades
necesarias en la vida del hombre. O sea, no conocemos en la historia nadie que no haya muerto, ¿no? Todos han muerto, alguno, como Jesucristo, ha resucitado, es decir, ha vuelto a tomar la vida después de su muerte, pero la muerte es una realidad que más tarde o más temprano llegará a todos, ¿no? Entonces, a veces esa muerte es una muerte repentina, otras veces es una muerte que pasa por el dolor y por la enfermedad. Pero no solo aparece el dolor y la enfermedad en el momento ya terminal de nuestra vida, sino que a todo lo largo de la vida aparece. Desde el niño que se cae y le sale un chichón y llora pues muchísimo, hasta una pequeña cortadura o más adelante, pues bueno, dolores de cabeza o, no sé, cantidad de enfermedades grandes, medianas y pequeñas, ¿no? Y el dolor es una realidad presente en la vida humana y tiene mucho que ver con, o sea, cuando, o sea, quisiera como que consideráramos el contraste entre lo que son las aspiraciones del hombre, es decir, cuando uno le pregunta a cualquier persona qué es lo que realmente no quieres, ¿no? Lo que no quisieras que estuviera presente en la vida, pues aparecen estas realidades, el dolor, la enfermedad y la muerte, porque el hombre ha sido creado como con una aspiración a la felicidad, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito corporal, a la satisfacción, al placer, al bien, a las cosas buenas, ¿no? Por tanto, cada vez que aparecen estas realidades es como que si uno dijera, pero no, aquí está fallando algo. Yo no estoy hecha para esto, yo no estoy hecho para esto. ¿Qué hace el dolor en mi vida? Cuando el dolor llega, o la contradicción o la muerte, yo no lo veo llegar como algo que era lo que estaba esperando, sino más bien lo que no estaba esperando, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque da un poco de luces sobre aquellas verdades que también aparecen en nuestra fe, que es sobre la creación del hombre y sobre el pecado y el momento en el que entra la muerte en la historia del hombre, ¿no? El dolor y la muerte. Dios nos crea para la felicidad y eso es lo que nosotros notamos todo el tiempo. Está, por ejemplo, ese refrán que dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Como ese deseo de gozar de la vida, de las cosas buenas. Y pues bueno, Dios nos ha hecho para el bien, pero cuando entra el pecado en el mundo, o sea, Dios nos hace libres y con nuestra libertad podemos elegir el camino del bien o el camino del mal. Si elegimos el camino del mal libremente, entonces viene, que fue lo que ocurrió con nuestros primeros padres, Adán y Eva, entonces como consecuencia de esa elección, entra la muerte en la historia de la humanidad. Es decir, en el principio Dios tenía previsto que el hombre eh, pudiera pasar del estado terrenal a un estado ya de vida eterna, pero sin una muerte como tal, sino... Y resulta que, pues nada, con el pecado entra la muerte en la vida de los hombres, ¿no? Como castigo de nuestros pecados, ¿no? Todos los hombres han de morir. Junto con esto viene entonces esta idea de la inmortalidad del alma. Es decir, la muerte no es simplemente se apagó una luz y ya no hay nada más, sino que es una separación temporal del alma y del cuerpo. En el momento de la muerte, el alma abandona nuestro cuerpo y pues el alma permanece viva, el alma no puede morir, es espiritual. Entonces, está preparándose para que al final de los tiempos pueda volver a nuestro propio cuerpo, que es esa verdadera fe de la resurrección de los muertos. Entonces, llega el momento de la muerte, nuestra alma se separa de nuestro cuerpo, viene el momento del juicio final en el que Dios considera pues nuestras buenas obras y nuestras malas obras y dependiendo de cuál pesa más, pues entonces están allí, bueno, las elecciones de nuestra vida y está al mismo tiempo el camino que hemos elegido, la separación de Dios
o el querer permanecer con Él para siempre. Nosotros en esta vida elegimos si queremos, a dónde queremos ir, digamos, ¿no? Si lo que queremos es el castigo, o si, bueno, el castigo nunca lo queremos, lógicamente, ¿no? Pero si queremos obras que lo merecerían, o si queremos pues, un camino de vida que luego conduce a la vida con mayúscula, ¿no? Entonces, hablábamos de que todo en nosotros rechaza el dolor. Y el dolor hay que comprenderlo, y también la muerte, como un momento, pues sí, vamos a ver en la próxima lámina, o sea, lo que van diciendo las escrituras sobre este tema, ¿no? Concretamente aquí tenemos en texto de Santiago Apóstol, Santiago 5, 14, 15, ¿no? Una primera referencia a este sacramento que es el sacramento de la unción de enfermos. Y dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Aquí se ve clarísimo pues, este sacramento, la necesidad de que los sacerdotes del presbítero se acerquen a aquel que está enfermo, lo unjan con el aceite, digan unas oraciones, y aquella ceremonia, digamos, aquella unción junto con las palabras, producen en el enfermo la salud temporal. Como veremos más adelante, uno de los efectos que trae la unción de los enfermos es que si la salud temporal es para el bien del alma, también se concede, o sea, hay una clara mejoría. Mucha gente dice la mejoría, bueno, la mejoría bueno, nada, total, que el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Es decir, el sacramento de la unción de enfermos no solo se preocupa de la salud del alma, sino también ofrece una mejora a la salud del cuerpo. ¿Cómo es, no? ¿Cuál es la naturaleza de la unción de los enfermos, ¿no? La tradición viva de la Iglesia, reflejada en los textos del magisterio eclesiástico, ha reconocido en este rito, el que hablábamos en la lámina anterior, especialmente destinado a reconfortar a los enfermos y a purificarlos del pecado y de sus secuelas, uno de los 7 sacramentos de la nueva ley. Bien, entonces, la unción de enfermos es uno de los 7 sacramentos. Entonces vamos a repasar un poquito qué dice la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en relación a la atención de los enfermos, como el pueblo de Israel en un primer momento, ¿no? Cómo veía, eh, pues bueno, ¿no? La enfermedad. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando uno repasa algunos textos del Antiguo Testamento, se ve que los israelitas entendían la enfermedad no solo desde el punto de vista bueno, del médico, sino que había como vivían la enfermedad cara a Dios, ¿no? Por ejemplo, hay textos en los que se lamentan a Dios por la enfermedad, hablan de Dios como el Señor de la vida y de la muerte, implorando la curación, ¿verdad? También hay otros textos en donde se hablan de la enfermedad como un camino para la conversión y para que el perdón de Dios sobre la persona que se convierte, pues sirva como camino de curación. También tenemos nosotros la experiencia, como a veces la enfermedad, pues puede hacernos un gran bien, porque nos acerca más a Dios, esa comprensión de nuestra fragilidad, de nuestras propias limitaciones, hace que se despierte en nosotros la necesidad de acudir a, pues bueno, a Dios como aquel que es capaz de aliviar nuestra necesidad. Y bueno, eso, la enfermedad en muchas ocasiones es un camino de conversión de las personas, ¿no? Bueno, entonces, también en el Antiguo Testamento se ve cómo los israelitas entienden la enfermedad como vinculada al pecado, ¿no? Y al mal. Y van hablando como la fidelidad a Dios, no solo siendo fieles a Dios,
Él nos devuelve la vida, ¿no? Yo soy el Señor el que te sana. Bien. Y pues bueno, nada, eso es hablando un poquito del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ya con el Nuevo Testamento, con Cristo, es impresionante la actitud de Jesucristo en relación a los enfermos. Cuando se habla de él, una de las primeras escenas donde él aparece por primera vez predicando en la sinagoga, dice, los enfermos son curados, o sea, va hablando, y esto es señal de que ha llegado el reino de Dios al mundo, ¿no? Es decir, que una de las señales de la presencia del reino en este mundo es la curación de los enfermos. El reino de Dios está cerca. Pero entonces, Jesucristo no habla solo de la curación de los enfermos por quien siente una profunda compasión y un gran desvelo, ¿no? Sino que habla también del poder de perdonar los pecados. Entonces, recordamos también aquel episodio en el cual eh, pues, está Jesucristo en una casa y hay un paralítico, los amigos del paralítico le presentan a su amigo, al que está enfermo, para que lo sane, y entonces Jesucristo les dice, tus pecados, le dice al enfermo, tus pecados te son perdonados. Y cuando ve que todos los que están alrededor están como asombrados de que esté diciendo eso, porque solo Dios puede perdonar los pecados, entonces dice, para que vean que tengo poder de curar los pecados, a ti te digo, levántate y anda. Y el paralítico, que no se podía mover, toma su camilla y sale de esa casa caminando por sus propios pies. Entonces, Jesucristo es el médico que todos los enfermos necesitan, porque no solo cuida sus cuerpos, sino que especialmente cuida sus almas, que es la que verdaderamente interesa tener sana, porque es la que nos gana la vida eterna, ¿no? En uno de, ¿cómo se llama? También en el Evangelio aparecen unas palabras en el Evangelio de San Mateo 25 y dice, sean ustedes benditos porque estuve enfermo y me visitasteis, ¿no? O sea que Jesucristo se identifica con el enfermo, es decir, que llega a tener tal preocupación por la persona que está enferma que le dice a los que están escuchándole, si tú vas a visitar a un enfermo, si tú acompañas a un enfermo, si tú cuidas a un enfermo, estás cuidando al mismo Dios, a Jesucristo, hombre. Entonces, el amor de Jesucristo por los enfermos no fue solamente durante la época en que estuvo entre nosotros en la tierra, sino que ha permanecido a lo largo de los siglos a través de la iglesia. Por tanto, cuando uno se pone a ver, bueno, las instituciones que la Iglesia ha promovido a lo largo de los siglos, siempre han estado presentes instituciones que han acogido, protegido y cuidado de los desvalidos, especialmente de los enfermos, ¿no? Entonces, también vemos que en el Nuevo Testamento Jesús, cuando cura a los enfermos, lo hace también con signos, ¿no? Por ejemplo, había uno que estaba sordo y él toma el barro de la tierra, le pone de su propia saliva, hace como una pastita y le pone en los oídos y le pone en los ojos. Bueno, ahorita estoy confundida, ya no me acuerdo si era un ciego o si era un sordo, pero lo que quiere decir que él simplemente hubiera podido decir unas palabras y ya, pero él quiere usar de cosas sensibles, porque los hombres necesitamos de signos sensibles para hacernos entender que a través de ellos es como nos cura, ¿no? Y finalmente, a través de la unción de los enfermos, Cristo mismo, a través de sus sacerdotes, nos cura aplicándonos ese óleo que es el que más adelante vamos a ver, y que es en el del sacramento de la unción de enfermos, ¿no? Bueno, pero no solo Jesús se conmueve con el dolor de los enfermos, sino que llega a tomarlos como propios. Es decir, es como que si quisiera quitarle al enfermo su dolor y cargar él con el dolor de los enfermos. Dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, él, Cristo, ¿no? Tomó
nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. O sea, Cristo quiere como llevar Él el peso de nuestro dolor, para que cuando a nosotros nos toque sufrir la enfermedad, o sufrir, o ver sufrir, que a veces es todavía más duro que sufrir uno mismo, pues sepamos que ya Cristo tiene en sus hombros el peso del dolor de todos los enfermos del mundo, ¿no? Y pues bueno, sin embargo uno dice, pero bueno, si Jesucristo tenía poder para curar las enfermedades, ¿por qué no curó a todos los enfermos de la época, ¿no? Solamente curó a algunos. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Jesucristo, ¿no? Sus curaciones eran los signos de la venida de Dios. O sea, la razón de ser de su presencia entre nosotros no era curar las enfermedades, sino transmitirnos esa vida nueva, esa vida espiritual a través de la gracia que nos ganó con su muerte en la cruz. Yo recuerdo, no sé si algunos de ustedes han estado en la Catedral de Mérida, y ni siquiera sé si está allí todavía, un crucifijo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque primero era bastante grande, era en madera oscura, la cruz con Jesucristo crucificado en ella, todo en madera muy oscura, casi negra, y cuando uno se acercaba, uno veía que como que toda la piel, o sea, que la piel de Cristo no era lisa, sino que era como toda como llena de algo distinto, pues, ¿no? Entonces, uno se acercaba y era como que si todo el cuerpo de Cristo estuviera compuesto de muchas figuras pequeñas de hombres, ¿no? Muchos hombres, millones de hombres en su cuerpo, ¿no? Su cuerpo estaba constituido con los cuerpos de muchos millones de hombres, ¿no? Y es un poco una manera de significar que Cristo, Él cargó con nuestra debilidad, cargó con nuestros dolores y sufrió por nuestros pecados para que nosotros no sufriéramos la muerte eterna y para aliviar nuestra muerte, bueno, nuestros sufrimientos en esta vida. ¿Sí? Al mismo tiempo, luego del paso de Jesucristo por la tierra, sus apóstoles, bueno, tenemos que irnos a esas escenas del Evangelio y tratar de meternos allí, porque cuando Jesús llama a los apóstoles, todos estos eran muchachos jóvenes y todos tenemos la experiencia de que no, o sea, no siempre es fácil a una persona mayor atender a un enfermo, pero a una persona joven creo que todavía menos. Es como una, no sé, una quizá impaciencia que se puede sufrir o un no comprender la necesidad de la atención que necesita aquella persona, etcétera, ¿no? Tener otras prioridades, no haber desarrollado todavía como ese sentido de misericordia y de empatía con aquel que sufre, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense ustedes los apóstoles, todos hombres jóvenes, en la plenitud de su fuerza, pescadores, ¿no? Que resulta que comienzan a seguir a Jesucristo y Jesucristo a lo que se dedica, exagerando un poco, ¿no? Pues, bueno, a predicar su doctrina, eso los tendría pues muy interesados, con deseos de aprender, pero bueno, a curar enfermos, ¿no? A gastar su tiempo con aquel que estaba ciego, el otro sordo, el otro paralítico, sucio, mendigo o limpio o lo que fuera, ¿no? Pues bueno, el Señor quiso que sus apóstoles aprendieran de Él cómo era la caridad para atender a los enfermos. Y eso es lo que se transmite después a la iglesia y lo que después se manifiesta en esas distintas instituciones para la atención de los enfermos, pero que sobre todo debe manifestarse en la vida de cada cristiano, ¿no? Primero, una comprensión de lo que es el dolor, que ahorita digo algo más en relación a eso, en relación a cuando le toca a uno mismo sufrir, o también cuando uno le toca ayudar a otros en esos periodos de dolor y de enfermedad. Entonces, cuando nos toca a nosotros, ¿verdad? Es bueno saber que el sufrimiento, desde que Cristo murió en la cruz, tiene sentido, tiene plenitud de sentido. Es decir, Cristo quiso acoger todos los dolores del mundo en la cruz, ¿verdad? Para redimir al mundo
de los pecados, ¿no? Y ganar para el mundo la vida eterna, la gracia, la vida buena, ¿no? Pues nosotros que somos otros Cristos, también cuando nos toca sufrir, tenemos la posibilidad de sufrir con Cristo, o sea, unir nuestro dolor, nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo por las almas, por las personas que queremos, ¿no? Por pedir perdón por nuestros pecados o por las situaciones que en el mundo no están bien. O sea, sufrir tiene para el cristiano un sentido. Y hay unas palabras de San José María que son preciosas, que explica que es cuando estamos en la cruz, cuando nos toca vivir la cruz, ¿no? Ahorita estamos hablando de la enfermedad, pero bueno, cualquier cruz que nos toque vivir, ¿no? Cuando sentimos que el mundo se nos viene encima y que el dolor nos excede, pues en esos momentos es cuando verdaderamente el Señor o sea, nos podemos más identificar con Cristo, porque Cristo nos ganó esa filiación divina en la cruz, ¿no? Es decir, que cuando sufrimos el dolor, nos identificamos con Cristo y solo identificándonos con Cristo, nos convertimos verdaderamente en hijos de Dios. Es decir, en conclusión, es en el dolor, es el momento en el que nos hacemos otros Cristos de una manera muy especial, ¿no? Y para eso tenemos pues toda la ayuda de la gracia de Dios para poder llevar con alegría esos momentos, ¿no? Pero bueno, no fue suficiente. Bueno, aquí en el dibujo del lado derecho tenemos la parábola del buen samaritano. Sabemos que Jesucristo era un perfecto cuentacuentos, es decir, la manera que tenía de exponer su doctrina era pues a través de historias que quedaban grabadas en la memoria, en la imaginación de las personas que le oía. Y la parábola del buen samaritano es aquella que dice que había un hombre herido, le habían asaltado y pues bueno, lo habían dejado maltrecho a la orilla del camino y había pasado por allí un levita y siguió de largo, y luego pasó un samaritano. El samaritano justamente es, en la cultura de aquella época, los samaritanos eran enemigos de los judíos, pero es justamente el samaritano el que se detiene. Y no solo que lo cura allí al borde del camino, sino que lo lleva hasta la posada y se está allí con él y luego le paga al posadero para que lo cuide y que a su regreso pasará por allí para pagar lo que falte, etcétera, ¿no? Esta es la actitud que tenemos que pedirle a Dios cuando nos toque, pues, eso, atender a personas que sufren, ¿no? Claro, nos puede venir a la cabeza, pero no quiero comentar demasiado porque después me extiendo, perdón. Todas las cosas que están ocurriendo ahorita en relación al no comprender el sentido del dolor y de la enfermedad en la propia vida. Es decir, hay una campaña fuerte a favor de la eutanasia, ¿verdad? Y seguramente vieron ustedes en las redes, pues bueno, esa persona colombiana, una mujer colombiana, que pues bueno, se aprobó una ley en Colombia para la eutanasia en personas que no están en estado terminal. Y esta persona optó por que quería pues acogerse a esta ley y entonces aparecía: estoy feliz porque ya sé el día y la hora de mi muerte y voy a morir el día tal a la hora tal, ¿no? Bueno, eso causó un revuelo gigantesco y hubo una instancia internacional que prohibió que se aplicara eso y bueno, no se llevó a cabo, ¿no? Pero eso acaba de pasar la semana pasada. Bueno, no sé si los datos son súper exactos, pero eso es lo que, hasta donde me enteré, era así. Entonces, hay una encíclica de Juan Pablo II que se llama Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, donde habla de una manera muy profunda de la cultura de la vida y de la cultura de la muerte. Es decir, estamos viviendo el ataque de la cultura de la muerte, en la que se habla del aborto como una solución, la que se habla de la eutanasia como la dulce muerte, como un derecho de la persona, y no se comprende el valor de la vida y el valor del dolor, ¿no? Por supuesto que eso no significa que uno tenga que prolongar los sufrimientos, todo lo contrario,
Existe la medicina paliativa, que facilita el tratamiento del dolor y que la persona esté en las mejores condiciones, pero la vida la hemos recibido, no nos la hemos dado a nosotros mismos, y es un don, y no podemos, digamos, disponer nosotros de nuestra propia vida ni de la vida de los demás, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir avanzando ya, eh, para hablar ya propiamente del sacramento de la unción de enfermos. Como hablábamos al comienzo de estas clases, los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Y hablábamos de que los signos son realidades que remiten a otra realidad. Por ejemplo, cuando yo veo humo, ese humo quiere decir que hay fuego, ¿no? Hay algo que remite a otra cosa, ¿no? Cuando hablamos de signo sensible, es porque se puede captar por los sentidos, eficaz, porque realiza lo que está significando. Es decir, hablábamos, por ejemplo, en el bautismo, que cuando se pone el agua sobre la cabeza del niño o del adulto que se bautiza, lo que, lo que se significa con un signo sensible, es decir, el agua que corre, lo que eso quiere decir es lavado, limpieza. Y lo que causa en el alma es la limpieza del pecado. Es decir, hay una correlación directa entre la realización del signo y o sea, lo que Dios ha querido unir a eso, que viéndolo ahora en el caso de la unción de enfermos, vamos a ver cómo es ese signo sacramental y qué es lo que causa en las personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la materia del sacramento? Es decir, ¿cuál es el signo sensible? ¿No? Por ejemplo, en la Eucaristía es el pan y el vino, ¿no? En la unción de los enfermos es el aceite, ¿no? Un aceite de oliva que ha sido bendecido previamente por el obispo, pero en caso de que eso no fuera posible, puede ser cualquier aceite de origen vegetal y lo puede bendecir también el sacerdote, no solo el obispo, sino el sacerdote, perdón, en esos casos. Ok. Entonces, la materia, decíamos, es esta, ¿no? Esta, ¿no? Perdón, ya sigo. Bueno, ok, bien. Entonces, ¿cómo es la unción? Unción significa como esparcir, ¿no? O con la mano, ungir, ¿no? Como untar, pudiera ser, ¿no? La palabra es sinónimo, pero unción, ¿no? Entonces se unge la frente y se ungen las manos en el rito católico latino. En el rito católico mm, oriental, también se ungen otras partes principales del cuerpo, por ejemplo, en el pecho, también en los dos pies, etc. Y se pronuncian estas palabras: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Se están fijando aquí, ¿no? Como lo que se pide es la gracia del Espíritu Santo, ¿pero para qué? Para que nos libre de nuestros pecados, nos alcance la salvación, es la vida eterna, y además nos conforte en la enfermedad. Yo les puedo decir que no sé de nadie que no haya recibido la unción de enfermos, que inmediatamente no sienta un alivio profundo en su alma, o sea, una paz muy grande, que en la hora de la muerte se necesita mucho, y al mismo tiempo una mejoría en lo físico, ¿no? Aunque quizá Dios no en todos los casos quiera que sea una mejoría definitiva, ¿no? Pero es experiencia de que es así. Bueno, ¿quién es el ministro de la unción de los enfermos? Entonces, por ejemplo, supongamos que está el enfermo con un familiar
Y el familiar piensa, bueno, ya esta persona, Dios mío, se me va a morir y no hay, el sacerdote no ha podido venir o yo no lo he podido conseguir, lo que fuera, ¿verdad? Pues el ministro solo puede ser el sacerdote solo. Es decir, en el bautismo, por ejemplo, el ministro, en caso de que no exista, de que no esté presente el ministro, puede ser extraordinariamente cualquier cristiano, inclusive una persona que no sea cristiana, si se quiere unir a la intención con la que una persona cristiana lo haría, ¿no? Y si dice las palabras y realiza el signo adecuadamente. Pero en la unción de enfermos es necesario que sea el sacerdote. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a detenernos un momentico en el papel de la familia. Porque o sea, yo recuerdo en una oportunidad una persona que estaba bastante mal. Y claro, la familia de esta persona eran creyentes, pero no sabían qué hacer, ¿verdad? Y llamaban a otra persona, mira, vente para que le reces, que yo no sé cómo rezarle a un enfermo, ¿no?, que está en esta circunstancia. Entonces, bueno, cualquier persona debe saber que existen oraciones para ayudar a bien morir, ¿no? Oraciones muy bonitas en donde la recomendación del alma son oraciones que cualquier cristiano puede rezar y acompañar a aquella persona en el momento, pues, de su agonía y de su muerte. Siempre ayuda mucho oraciones que ayuden a la persona, por una parte, a confiar en su Padre Dios, que es quien le espera, en la Santísima Virgen, ¿no?, que está allí, y al mismo tiempo, o sea, infundiendo mucha esperanza, acudiendo a los ángeles de la guarda, etcétera, ayudarle a prepararse bien, o sea, a arrepentirse de lo que en su vida no fue oportuno, ¿no? Entonces, eh, pues esto, ¿no? Oraciones, ¿no? El uso del agua bendita, o sea, también se sabe que en el momento de la muerte es un momento en que, al igual que están, pues bueno, los ángeles presentes, también puede ser momento de muchas tentaciones por parte del demonio. Entonces, conviene usar agua bendita para ayudar a la persona. Dicen, no, o sea, se sabe que el agua bendita, no hay nada de lo que huyan con mayor prontitud los demonios que del agua bendita, ¿no? Entonces, ayuda mucho tener un potecito de agua bendita en la mesa de noche del enfermo. ¿Ok? Luego, también saber que es bueno encomendar al enfermo a San José, que es el patrono de la buena muerte. El patrono de la buena muerte porque la muerte de San José fue acompañado de Jesús y de María, ¿no? Y es así como quisiéramos morir cada uno de nosotros, con tan buena compañía, ¿no? Y pues bueno, por eso se le pide a San José, y también existe como la experiencia de que quienes se confían a San José les obtienen una muerte llena de paz, ¿no? Con una agonía, bueno, les ayuda pues, en el momento de la muerte. Ok, luego viene otra cosa, que es llevar al sacerdote. ¿Cuántas veces no habrá pasado, verdad, que la familia se niega a que el sacerdote vaya? De repente hay algún amigo de la familia que quizás es un poquito más practicante y quieren llevar al sacerdote porque ven que la persona no está bien, etcétera. Y la familia que no, porque se asusta y se va a morir desde el susto. Bueno, eso es una gran tontería. Allí estamos haciendo, pues digamos, estamos siendo obstáculos y pudiera llegar a ser, ¿no? O sea, aunque es un sacramento que no es necesario para la salvación, podría ser grave privar a un enfermo de esta ayuda, ¿no? Y también sabemos que, bueno, esto creo que viene más adelante, vamos. Bueno, esto nada, esto es para distraernos un poco, ¿no?, de todos esos buenos mensajes de aliviate pronto, hace falta, ¿no? Tápate el pechito, te ves un poco mejor, típico, todas las cosas con las que intentamos darle ánimo a los enfermos. Pero bueno, lógico, la más importante, porque realmente no son solo deseos, sino obras y hechos y realidades, pues recibir la unción de enfermo. Por supuesto que el enfermo tiene que estar de acuerdo, ¿no?
pero está de nuestra parte poder ayudarle, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién es el sujeto? Es decir, ¿quién puede recibir la unción de enfermo? Entonces, toda persona bautizada que haya alcanzado el uso de razón y se encuentre en peligro de muerte por una grave enfermedad o por vejez. Entonces, ya aquí está clarísimo, ¿no? Primero, tiene que ser bautizado, tener uso de razón, ¿no? Porque hay que, pues bueno, hay que estar consciente de lo que se está recibiendo, ¿no? Estar en peligro de muerte por enfermedad grave, ¿no? Si uno le da un catarro, no hay que pedirlo si uno es enfermo. Bueno, ahorita no se sabe nunca si el catarro es un COVID o qué es, pero bueno. O por vejez, ¿no? Entonces también, igual una persona no es que está enferma, pero bueno, una persona que está frágil, ancianita, y le viene muy bien recibir la unción de enfermo, ¿no? Entonces, no pueden recibirla los difuntos. Es decir, si la persona ya se murió, no tiene ningún sentido que reciba la unción de los enfermos, ¿no? Ay, no, pero por si acaso, no, eso, si está difunta, pues ya no es un sacramento para difuntos, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones tiene que tener la persona? Bueno, estar en estado de gracia, es decir, una persona que está apartado de Dios, ¿no? Primero tiene que reconciliarse con Él, es decir, de ordinario, antes de recibir la unción de enfermos, es bueno que la persona pueda confesarse. Si no hubiera tiempo, o porque no está en condiciones de poder expresarse por lo que fuera, ¿no? Al menos hay que fomentar, ayudar a la persona a que tenga ese deseo de reconciliación con Dios, ¿no? Con arrepentimiento e intención de confesar si sale de esa situación bueno, de extrema gravedad, ¿no? Supongamos que uno está en una situación así, uno no se pudo confesar, de lo único que dio tiempo fue de recibir la unción de los enfermos. Pues si yo salgo de esa, lo primero que tengo que hacer es ir a confesar, porque es condición expresa, ¿no? El deseo del sacramento, aunque sea implícito, es necesario, ¿no? Es mejor si la persona no ha perdido los sentidos, es decir, no hay que esperar demasiado para buscar al sacerdote. Y luego, ¿cuántas veces se puede recibir la unción de enfermos? Bueno, se puede recibir, como decíamos aquí, cuando hay peligro de muerte por una enfermedad grave, ¿no? Pero a veces en la enfermedad, pues la persona se puede agravar, después se mejora, pasa un tiempo bien, se vuelve a agravar, pues se puede repetir la unción de los enfermos, ¿no? Claro, no es todos los días, digamos, ¿no? Sino, no sé, pasa un tiempito y la persona pues cae nuevamente, pues entonces se le puede volver a administrar. Y bueno, en caso de duda, ¿no? Por ejemplo, no se sabe bien si está consciente, si es capaz pues se administra de todas maneras, ¿no? Bien. También se puede recibir la unción de enfermos en caso de que uno vaya a sufrir una operación de estas que tienen bastante riesgo, ¿no? Entonces, es perfectamente válido recibir eso, la unción de un enfermo. ¿Qué efectos tiene este sacramento? ¿No? Primero, como todos los sacramentos, la gracia santificante, ¿no? Que es aquella sobreabundancia, es como digamos, la participación de la naturaleza divina que se nos da y que nos configura con Cristo, eh, pues gracias al sacramento. Todos los sacramentos dan la gracia santificante. ¿Okay? Luego, aparte de eso, también todos los sacramentos tienen una gracia específica. Y en el caso de la unción de los enfermos, eh, esa gracia concede esto que estamos viendo aquí. Por una parte, la unión más íntima con Cristo en su pasión redentora para su bien y el de toda la iglesia. Es decir, aquella persona que está sufriendo, ¿no? Se une a Cristo, que también sufre con él, y eso es un gran bien para su alma, pero también lo es para toda la iglesia. Por la comunión de los santos, ese dolor ofrecido a Dios es un bien que se va como expandiendo, primero para la persona misma, después para los que están más cerca de ella,
y así hasta llegar hasta, bueno, a toda la iglesia, ¿no? Luego, el consuelo, la paz y el ánimo para vencer las dificultades y sufrimientos propios de la enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Muy bueno llevar a los ancianos de ordinario en las parroquias. eh, Tienen días, casi siempre es el 11 de febrero, día de Nuestra Señora de Lourdes. En esos días se administra la unción de los enfermos como de manera comunitaria, ¿no? Entonces se puede ir, se puede llevar a las personas ancianas para que reciban esa ayuda de Dios. Luego, otro efecto es la curación de las reliquias del pecado y el perdón de los pecados veniales, así como de los mortales, en caso de que el enfermo estuviera arrepentido, pero no hubiera podido recibir el sacramento de la penitencia. Entonces es como un desbordarse de la generosidad de Dios, porque si limpia las reliquias del pecado, es decir, aquellas huellas que el pecado dejó en nuestra alma, aunque nos hubiéramos confesado. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase pasada de una tabla de madera en la que se clava un clavo y al extraer el clavo queda el hueco? Entonces, cuando uno se confiesa, es como que si uno sacara el clavo del alma, pero queda la huella, ¿no? Que es las reliquias del pecado, ¿no? Entonces, este sacramento cura, limpia las reliquias del pecado, ¿no? Perdona los pecados veniales, y en el caso de que la persona no se haya podido confesar, también los mortales, si, si hay o si hubo arrepentimiento, aunque la persona no haya tenido ocasión de confesarse. Luego, el restablecimiento de la salud corporal, si tal es la voluntad de Dios. Y finalmente, la preparación para el paso a la vida eterna. Esta gracia, propia de la unción de los enfermos, es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente la tentación del desaliento y de la angustia ante la muerte. Entonces, renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, el desaliento y la angustia ante la muerte. Yo recuerdo haber estado presente en la unción de enfermos de una persona que quería mucho, y me impresionó que uno pudiera pensar que las oraciones de la unción de enfermos pues serían como tristes, como, no sé, como de despedida, como de algo así. Y resulta que es todo lo contrario, es tan bonito. Habla como del encuentro con Dios, bueno, ahorita no recuerdo con exactitud, pero es una oración alegre, ¿no? Que los ángeles del cielo vengan a buscarte, o sea, es la verdad maravilloso. Realmente debe ser muy reconfortante poder recibir este sacramento, pues de manera consciente y pues rodeado de nuestra familia, que rezan por nosotros y nos quieren, ¿no? Pero de estas cosas hay que hablar. Es bueno decir, yo quiero que cuando yo esté enfermo venga el sacerdote, ¿no? Porque no vaya a ser que nuestra familia con buena voluntad quiera, pues eso, que no nos asustemos, y resulta que justo una persona que está en esa circunstancia lo que necesita es prepararse y lo que necesita es el consejo y la fuerza del sacramento, ¿no? Entonces, bueno, perdón, ya no es. Entonces, bueno, con esto termina nuestra clase. Pues nada, como siempre, pueden escribirme a la dirección de correo bbb3@hotmail.com, o ya saben que estas clases están en el canal de YouTube que se llama 30 más minutos para actualizar tu fe. Y pues bueno, nada, les agradezco mucho su presencia y pues bueno, hasta la próxima oportunidad. Bueno, buenas noches a todos.